Voy a empezar hablando yo en nombre de la mayoría de estudiantes y después voy a pasar la palabra primero a mi compañero Marcelo Luda y después a Ignacio Bisani. Ante todo, buenas tardes a todos los presentes. Saludo la presencia de tantas personas interesadas en este tema tan fundamental para la facultad como es el tema de las acreditaciones. Bueno, este Consejo Directivo extraordinario está reunido hoy para resolver un conflicto muy profundo que se dio en el seno de la comunidad académica. Nos parece pertinente repasar un poco los motivos que hay detrás del conflicto y cómo llegamos hasta el día de hoy. En primera instancia, lo que está en juego desde el principio es el modelo de universidad que queremos. La Ley de Educación Superior, la LES, vigente desde el 95, cuando fue sancionada en el contexto de un acatamiento servil a las recetas que promovía el neoliberalismo desde los organismos de crédito internacional por el gobierno nacional de ese momento. Es por eso que no es casual el rol que juega esta ley en el sistema de educación superior. Estamos hablando de un proceso de mercantilización que, en mayor o menor medida, ha ido avanzando sobre todas las facultades y universidades nacionales de la Argentina. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de mercantilización? Se trata de reformular la actividad universitaria en función de las necesidades del mercado. Desde las definiciones más básicas de la ley, ya se puede evidenciar esto. La ley, por ejemplo, define la educación superior como un servicio, es decir, como un bien de cambio susceptible de transacciones mercantiles. La universidad es, para esta ley, un organismo que vende un servicio para quien lo pueda comprar. Es por ello que en todo el articulado de la ley ni siquiera se garantiza la gratuidad de las carreras de grado, una larga tradición de las universidades de nuestro país. Hay que destacar también que este proceso no se inicia con la LES ni es un fenómeno específico de nuestro país. En Europa los sistemas universitarios fueron homogeneizados bajo un programa que se denominó el Plan Bolonia, que se viene aplicando desde hace 10 años con consecuencias nefastas para la educación. La reducción de carreras y multiplicación de posgrados ha aumentado severamente los costos de la educación, reduciendo las posibilidades de acceso a los que tienen menos recursos. Los conocimientos impartidos son fragmentados y fundamentalmente prácticos, relegando el pensamiento crítico, el fomento de la imaginación y buscando formar graduados preparados para hacer lo que las empresas necesitan. Las definiciones más grotescas y evidentes de la LES opacan otras que son igual de peligrosas para la educación pública, pero que suelen pasar desapercibidas. La ley establece fundamentalmente dos mecanismos centrales a través de los cuales la universidad queda fuertemente atada a los intereses mercantiles. Estamos hablando de financiamiento y de los mecanismos de control y evaluación. En materia de financiamiento, la ley habilita a las universidades a financiarse a través de recursos propios. Esto va desde el cobro de aranceles hasta la venta de servicios, patentes, convenios con empresas, etc. En el marco de un profundo financiamiento de la universidad pública y especialmente de la UBA, la búsqueda de fondos para poder funcionar pasa a ser el eje articulador de toda la política universitaria. Así, bajo el amparo de una supuesta autonomía, la universidad se ve obligada a reformular sus líneas de investigación y programas de materias en función de captar fondos de los sectores que concentran el capital. Bajo esta lógica, quien gobierna la universidad no es el cogobierno de los claustros, sino la dictadura del libre mercado. En materia educativa se crea un organismo de evaluación y acreditación de las universidades, la CONEAU, cuya composición tiene mayoría del poder político con 3 senadores, 3 diputados, un representante del Ministerio de Educación, participación de universidades privadas y donde las universidades públicas están en minoría. Este organismo acredita las carreras declaradas de interés público por el Ministerio y tiene el poder de cambiar los programas de las carreras. Sus dictámenes son públicos y las consecuencias de su aplicación ya son conocidas a partir de las experiencias que se dieron en las facultades de Ingeniería, de Odontología y Veterinaria de la UBA y en otras universidades. Implementación de prácticas profesionales obligatorias para recibirse, pasaje de materias a posgrados pagos, aumento del contenido técnico práctico por sobre el teórico científico, son algunas de las consecuencias destacables. Además, la ley establece que el presupuesto estatal se distribuirá a partir de criterios de eficiencia. Esta CONEAU, es el organismo que define estos criterios de eficiencia con los que se evalúan las universidades. Universidades con carreras largas o altas exigencias obtienen bajos puntajes debido a sus niveles de deserción. Y entonces, en lugar de ayudar a la permanencia de los estudiantes en estas casas de altos estudios, la ley penaliza a estas universidades con menos presupuesto. La salida más natural a esto termina siendo simplificar los programas o acortar las carreras.
Estos son algunos de los puntos centrales de esta ley que operan en función de establecer un nuevo modelo de universidad. El modelo de universidad que quieren los sectores financieros y empresariales. Subyace entonces en esta discusión la pregunta central. ¿Qué modelo de universidad queremos? Porque si nos oponemos a un proceso de mercantilización de la educación, es porque es un modelo diametralmente opuesto al que creemos que debe tener una universidad. Una universidad al servicio del pueblo. Bueno, entonces la pregunta que sigue es, ¿y qué es una universidad al servicio del pueblo, no? En principio debe ser una universidad donde la educación se conciba como un derecho, no como un servicio. Todo el pueblo debe tener que poder acceder a la universidad, lo que implica garantizar la gratuidad y la permanencia del estudiante en la carrera. Por otro lado, la principal función de la docencia debe ser la generación de pensamiento crítico. Debemos construir nuevas prácticas que estimulen la creatividad, el análisis crítico, el cuestionamiento sobre el rol en la sociedad. El rol social del científico debe ser el centro articulador de nuestras prácticas en contraposición al rol de mercancía que se le asigna actualmente a la investigación y a la educación. Tanto la investigación como la extensión deben contemplar estos roles y establecer nuevos vínculos con la sociedad, o mejor dicho, vínculos más directos con el pueblo. Las relaciones de extensión no pueden reducirse a la generación de empresas innovadoras o desarrollos tecnológicos que se apropien estas empresas. Las empresas no son el pueblo y tienen intereses propios, atados a la lógica de buscar la mayor rentabilidad. Si el pueblo sostiene a la universidad, es responsabilidad de la universidad involucrarse con los problemas del pueblo, los problemas de la gente común, trabajadora, los pobres, los desocupados, los que pagan en el día a día los sueldos de los docentes e investigadores que la universidad alberga. Y eso no quiere decir que tenemos que ir a resolver los problemas técnicos que el pueblo adolece, sino involucrarnos, hacerlos propios, aprender de ellos, crear un vínculo a partir del cual la universidad se enriquece del pueblo y el pueblo de la universidad. Muchos ensayos de modelo de universidad se han dado en nuestra historia, algunos más progresivos, otros directamente regresivos. El modelo de universidad que soñamos no existe y es nuestro desafío construirlo. No en base a ideas abstractas, sino en base a propuestas, hechos concretos, a nuevas prácticas. Y debemos recoger en esas prácticas la experiencia acumulada de estos 2 siglos de existencia de la UBA y aportar con nuevas prácticas e ideas a la construcción de un modelo superador que genere la universidad que el pueblo realmente necesita. En el desarrollo de este conflicto, muchos defienden el actual modelo de facultad, sugiriendo que en nada han afectado las políticas mercantilizantes a dicho modelo, ¿no? Hay cuestiones fácticas concretas que pueden refutar estos argumentos. Nos gusta recordar un ejemplo que resulta más que contundente. En los 60, la estrella de los proyectos de extensión era IDEVA, una editorial universitaria que consideraba el libro como un bien social y distribuía conocimiento barato y de calidad de forma masiva. Hoy en día, el proyecto de extensión estrella de esta facultad es el Incubasen, una incubadora de empresas privadas funcionando dentro de la universidad. Los cambios son notables. La pregunta es, si hace décadas que este proceso de mercantilización viene avanzando, ya sea en forma visible o de otras formas menos evidentes, ¿por qué aparentemente nadie lo percibía? Ese es el otro punto central de la discusión. ¿Por qué nunca se discute política universitaria? Pareciera que la política universitaria estuviera reducida básicamente a prácticas de gestión. Las autoridades de la facultad representan a un sector que viene gobernando esta facultad desde hace 2 décadas al menos. ¿Cuántas veces impulsaron discusiones sobre el modelo de universidad? ¿Cuántas veces el Consejo Directivo estimuló la politización e involucramiento de la comunidad universitaria en las decisiones fundamentales que hacen al modelo de facultad y universidad que queremos? Si esta discusión se instaló con tanta fuerza, no fue por la decisión libre de un Consejo Directivo, sino por mérito del movimiento estudiantil. Así es.
Fue la inquietud de los estudiantes la que despertó interrogantes respecto de las implicancias de acreditar, las implicancias de aceptar la ley de educación superior. Fue el movimiento estudiantil el que asumió una postura políticamente activa y solía discutir este complejo problema de cara a todos los estudiantes y hacia todos los claustros también. Y fue el movimiento estudiantil el que exigió que las decisiones al respecto debían ser tomadas por la comunidad toda, luego de dar un debate serio y comprometido. Es por eso que este conflicto estalló a finales del año pasado con una toma de decanato, donde se exigió puntualmente la suspensión de las acreditaciones hasta que se dé dicha discusión. Más aún, fue desde los estudiantes desde donde surgió una propuesta concreta y seria para dar esa discusión, con 3 semanas de jornadas de debate y una instancia posterior de decisión colectiva. Y lo más interesante es que el movimiento estudiantil no descansó simplemente en la aprobación de estas iniciativas, sino que tomó un rol activo, proponiendo oradores, fiscalizando elecciones, organizando debates en paralelo, asambleas, utilizando sus propias herramientas gremiales e institucionales para dar la discusión más profunda posible, alcanzando la mayor cantidad de gente posible. Dado que las mismas instituciones de la facultad no garantizaban sus intereses, el movimiento estudiantil se dio sus propias herramientas para seguir dando el debate. Por ejemplo, ante la propuesta de una encuesta presentada desde el decanato, donde la acreditación era interpretada desde el punto de vista de una discusión técnico-burocrática, el movimiento estudiantil organizó su propio plebiscito, donde primaba el carácter político de la decisión que se debía tomar. Sin desconocer la herramienta institucional, pero sin dejar librada la discusión a los criterios que se imponían desde la institución o desde otros claustros. El movimiento estudiantil fue el que, en todas las instancias, garantizó la amplitud del debate y puso la agenda política. El resultado de todo esto es conocido. La comunidad académica se expresó a través de las urnas en un plebiscito y en una consulta, luego de múltiples instancias de debate abierto. Y el resultado fue más que contundente. La comunidad le dijo no a las acreditaciones. De esta forma, llegamos al día de hoy. Hoy los consejeros tenemos la responsabilidad de aprobar lo que la comunidad ya expresó. El proyecto que presentamos obra en consecuencia y tiene como eje central la no acreditación de las carreras. Hoy somos representantes de la comunidad académica de la facultad y debemos dejar a un lado los intereses corporativistas de los claustros. Como consejeros directivos, como actores políticos que somos, debemos tomar una posición clara y definida respecto de este tema. Es una irresponsabilidad no expresarse sobre algo tan fundamental cuando está sobre la mesa un proyecto que divide aguas respecto del modelo de facultad. Por eso, instamos a los consejeros a posicionarse claramente. Nadie que entienda que juega un rol político en este consejo directivo puede evadir ese posicionamiento. Y los que decidan ir en contra de la voluntad de la mayoría tendrán que justificar su actitud sectaria y pagar el costo político de ese posicionamiento. Y nosotros, y cuando digo nosotros no me refiero al FEM, sino a nosotros, al movimiento estudiantil, nosotros seguiremos velando, como siempre lo hicimos, por la educación pública, gratuita y de calidad que el pueblo merece. Muchas gracias. Buenas tardes, yo voy a hacer una intervención muy breve. En primer lugar, quiero leer una carta que nos acercaron un conjunto de estudiantes de geología que nos pidieron que la leamos hoy acá frente a este aula magna llena, frente al Consejo Directivo. Es una carta dirigida justamente al Consejo Directivo y a toda la comunidad de la FECEN, así que voy a pasar a leerla. Dicen los estudiantes de geología: en principio queremos reconocerle al decano su honestidad al respetar la opinión de la comunidad en su proyecto de resolución. Que sepa que cuenta con nuestro apoyo en tanto se mantenga esta política de participación e inclusión de toda la comunidad cuando se trate de cuestiones referentes al modelo de facultad. En virtud de los resultados de la consulta y dada la importancia de esta sesión del Consejo, los alumnos de geología creemos necesario dejar sentada nuestra opinión respecto del proceso de acreditaciones. Las decisiones que se tomen hoy tendrán una implicancia directa en la vida de la facultad. Por lo tanto, deben ser tomadas con responsabilidad, dejando de lado intereses personales o sectoriales aislados y buscando crecer académicamente y contribuir al desarrollo de la sociedad de la cual formamos parte.
Creemos que la Ley de Educación Superior vigente no garantiza el respeto a la autonomía universitaria. Es esta la razón fundamental de nuestro rechazo a las acreditaciones. Proponemos entonces al Consejo Directivo que, además del rechazo a las acreditaciones, impulse la redacción de una nueva Ley de Educación Superior que respete la autonomía universitaria y promueva el desarrollo científico libre de intereses económicos particulares y volcado al bienestar de la sociedad como una política de Estado que trascienda modelos coyunturales. Es indispensable que la facultad participe activamente en la redacción de una ley respetando, como en este caso, el pronunciamiento de la comunidad en su conjunto. Por último, queremos dirigirnos a los estudiantes. Ha quedado demostrada, con lo vivido estos últimos meses, la importancia de la participación de los estudiantes en la defensa de un proyecto de universidad autónoma, gratuita y democrática. Que esta victoria de nuestra posición de no acreditación nos recuerde el valor de la participación masiva defendiendo las banderas que nos son comunes a todos y nos inste a revalorizar nuestros espacios de participación más allá de afinidades políticas individuales. Firman estudiantes de Ciencias Geológicas, más de 100 estudiantes. Y por último, para cerrar, no voy a agregar a lo que dijeron mis compañeros, simplemente, como bien se mencionó antes, el día de ayer se realizó una asamblea muy importante donde se decidió apoyar completamente el proyecto que está en el primer orden para ser tratado el día de hoy. Y además se resolvió proponerle a este Consejo Directivo el agregado de un artículo que dice lo siguiente, así que lo traigo como fue resuelto ayer en la Asamblea. El artículo que se propone agregar dice: la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales rechaza cualquier ley de educación superior que no garantice a. la autonomía universitaria, b. gratuidad de todas las carreras de grado y posgrado, c. financiamiento único y estatal, d. anulación de las prácticas profesionales supervisadas. Esto lo pongo a consideración del Consejo Directivo, no tengo nada más que agregar, así que cedo la palabra.